Sí, tenemos de invitado a Nacho Sosnavar. Mucho gusto, bienvenido. Gusto. A ver si lo ponchamos en la cámara. Ahí está, muy bien. eso, estábamos esperando eso. Director de Equipos Consultores. Nada, acá tenemos un par de datitos de la producción. Queremos que nos digas. Lo vamos a chequear. Los vamos a chequear, Muy bien. como chequeamos información en este medio. Director de Opinión Pública, Equipos Consultores, licenciado en Sociología, Correcto. profesor, investigador y consultor, candidato a doctor en Sociología y Ciencia Política. Sí, Muy bien. ¿Sos de Minas? sí, A los 16 tuviste tu primer trabajo como periodista deportivo en medios locales. correcto, sí. ¿Hincha de? Hincha nacional. Muy bien. Bien. ¿Qué hiciste de periodismo deportivo? Periodismo deportivo cubría fútbol del interior. Al principio para el diario Serrano de Minas, fútbol local, básicamente. Arranqué en segunda de Minas, cubriendo cancha. Después rápidamente radio y rápidamente televisión, televisión minuana, con unos Bien. amigos. Sí. Haciendo un programa muy divertido que incluso en mis primeros años en Montevideo, ya a los 18 me vine a estudiar a Montevideo, pero los primeros 2 años viajaba los fines de semana, todos los fines de semana a laburar, obviamente Claro. no solo a laburar, pero también a laburar cubriendo la B los sábados, la A los domingos y después cubriendo la selección en los veranos. Después ya empecé a trabajar en equipos y me fue incompatible, pero esos años de periodismo deportivo los disfruté mucho y andás a ver si no vuelvo en algún momento. Wow. Es que es divertido, Sí, tiene muy su divertido, encanto muy el divertido. deportivo. ¿Qué mundo jugoso el del fútbol del interior? Porque, viste, uno así montevideano no se entera mucho, pero mi mejor amigo, toda la familia 25 de mayo, y claro, primero que nada, todo el mundo se conoce entre todos, y segundo, las ligas se pican precioso. Total, las ligas Sí, locales. obvio. El fútbol interior es junto probablemente con la ONFI mueven una cantidad de gente impresionante, ¿no? Lo que Sí. mueve OFI es impresionante. En cualquier ciudad, pueblo del interior hay liga local o hay equipos y después cuando llega ahora que se está jugando la Copa de Clubes del Interior, la Champions League del Interior, es impresionante. Ahora, ayer estuve en Minas justamente, el fin de semana estuve en Minas, el sábado hay un partido, Barrio Olímpico, no me acuerdo ahora con quién, que es uno de los barrios, unos cuadros emblemáticos de Minas, y bueno, realmente lo que mueve, lo que moviliza cuando hay competencia interciudades es impresionante. Qué Sí, lindo, che. no, y además con la Copa AUF también mueven un montón, se vienen a Montevideo. Yo me acuerdo había ido a ver un partido de un cuadro de Durazno contra Torque, no me acuerdo cuál era. De ser Durazno. ¿Eh? Durazno Durazno Fútbol Club. mismo. No, le decían los cerealitos. Ah, mirá. Los cerealeros, no me acuerdo. Pero no entendés la gente que iba, mueve muchísimo. Otro dato, que cuando estabas empezando en la facultad no confiabas del todo en las encuestas. No confiaba nada en las encuestas. Me pareció una caja negra rarísima. ¿Cómo es eso que con 1000 entrevistas o 700, Sí. 800 podían representar a 3 millones? Yo había tenido ya 3 o 4 semestres de estadística y la ciencia estadística no me había logrado convencer de que eso funcionaba. Pero después al verlo desde adentro, efectivamente Claro. me di cuenta que sí, que funciona. Bueno, y hasta ahora estoy en ese viaje. Sí. Yo estudio ciencia política, Lauta ya también. ¿Qué te voy a decir? bien. Claro, uno cuando empieza a cursar el primer semestre de metodología de la investigación no entiende nada aparte, Claro, ¿viste? claro. Uno se pierde así. Después ya cuando haces las primeras materias de métodos posta decís, capaz que funciona Capaz esto. que algo de razón tiene. Hay tanta Sí. cosa que no entiendo que capaz que es real. Sí, bueno, Tal cual. Parece magia, ¿no? Que con unas muestras tan chiquitas Claro. se pueden representar universos tan grandes, pero es Sí, así. es Sí. que tienen que ser como proporcionales, Sí. ¿no? Mm. Bueno, queríamos hablar un poco de las primeras encuestas. Vamos a arrancar por la de gobierno y la de oposición. Bueno, la encuesta de ustedes, que había dado 48% de desaprobación, nosotros ya estamos hablando de encuestas de desaprobación, que Sí. Nacho lo dice todo el tiempo. Lo hablábamos el otro día con Botinelli y me resulta muy llamativo. No hablamos de la aprobación del presidente, hablamos de la desaprobación ya en este punto. Sí, en realidad técnicamente deberíamos hablar de la evaluación del Sí, la evaluación. La sobre- evaluación sí. puedas tener sesgo positivo o negativo en función de las circunstancias. Pero sí, es la evaluación del presidente que en este momento, en la última encuesta de equipos, que es de fines de abril, asume un saldo, por primera vez en nuestro sistema de medición, ya un saldo marcadamente negativo, Sí. con 27% de aprobación y 48% de desaprobación, un saldo neto de menos 21. Sí. Hasta la medición anterior que había sido en febrero, si bien en febrero había un saldo negativo, ese saldo negativo era más moderado, era de menos 7. Sí. Todavía se podía hablar de un escenario equilibrado, Sí. relativamente equilibrado entre aprobación y desaprobación, pero está claro que en el transcurso entre febrero y abril la opinión pública fue decantando a una desaprobación que no es mayoritaria, porque para hablar de mayoría
requerimos que pase el 50%, Sí. no llega a una mayoría, pero donde claramente el saldo ya es marcadamente negativo. Sí, a mí mirando acá los números lo que me sorprende es un salto de 15% de desaprobación entre febrero y abril dentro del Frente Amplio, dentro del votante del Frente Amplio. Sí, es un montón. Esa fue la gran novedad del periodo, Sí, porque sí. hasta febrero veníamos viendo un consistente aumento de la desaprobación total de Orsi, pero ese aumento se explicaba particularmente por un incremento en las visiones negativas de los votantes de la oposición. Sí. Eran los blancos, colorados, cabildantes, independientes los que crecientemente tenían visiones críticas. Entre los frente amplistas, Orsi mantenía hasta febrero un nivel de aprobación superior o del entorno del 60%. 61, que era razonablemente. Yo en general retengo bastante bien las cifras, pero yo estoy haciendo trampa, le tengo acá. Me imagino. Excelente, gracias por el apoyo. Pero en abril vimos que dentro de los propios frente amplistas, donde igual Orsi tiene más aprobación que desaprobación entre los frente amplistas, esto es bastante claro, pero con menos énfasis que hasta febrero. Hubo un cambio de humor ahí entre los votantes frente amplistas en los últimos meses. Bueno, imaginamos que si se hiciera hoy en día, o sea, estamos a fines de junio, nuevamente la encuesta tendría aún más desaprobación. Bueno, para penca tengo la de ovación, digamos, ¿no? Claro. La penca de Orsi. Sí, la penca de Orsi. Estaría bueno, eso podría ser una nueva línea de negocio. Está muy de moda en páginas como Polymarket, claro. Apostar eventos políticos. No sé si vos has entrado. No. Sé lo que es, pero nunca entré ahí. Es un viaje eso, igual como la gente que mueve un poco también la ficha del juego puede meterse en eso, ¿no? Claro. Mete miedo. Es lo mismo que en el fútbol. Sí, Mete lo un mismo poco en el sí, fútbol, totalmente. Sí. Bueno, entonces. Un poco más importante que el fútbol, ¿no? Bueno, está. Dale, sí, Nacho. Bueno, depende para quién. Claro. Para nosotros probablemente pero sí. para otra parte de la población quizá no. Y que hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para la gente que estudia opinión pública. Totalmente, es así. Por eso me surgió enseguida el reflejo de decir, che, ojo, que capaz que vivimos una burbuja que capaz que... Sí. Bueno, pero respondiendo tu pregunta ahora en serio, ¿qué daría ahora la encuesta? No sabemos. Hoy estamos arrancando el trabajo de campo de una nueva encuesta que tendremos publicada seguramente en unas pocas semanas para evaluar eso. Pero muchas veces la opinión pública, y esta es algo que está bueno siempre tener en cuenta cuando analizamos opinión pública. No necesariamente la opinión pública reacciona mecánicamente, inmediatamente a los acontecimientos políticos. Muchas veces reacciona como con cierto delay, con cierta demora y más por acumulación muchas veces que por el evento del momento. Entonces, no necesariamente la siguiente encuesta de Orsi debería estar peor. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en la encuesta de abril? Uno dice, bueno, en marzo el gobierno se relanzó en algún sentido. Sí. El gobierno con nuevos planes. lanza nuevos programas, etc. Y sin embargo, a pesar de todo eso, hay como un aumento de la desaprobación. ¿Qué pasó? ¿La gente vio mal los planes? ¿No se enteró? No, ni una cosa ni la otra. Probablemente había como un proceso de erosión o de ciertas críticas que venían como pausadas o latentes, que en un momento como que decantan a contrapelo con la coyuntura. La opinión pública no necesariamente reacciona, a veces sí, pero no siempre, en función de la coyuntura. Entonces ahora tuvimos, después de nuestra encuesta esta del 48% de desaprobación, tuvimos todo este episodio de la camioneta, que evidentemente tuvo al gobierno y al Frente Amplio en general la defensiva durante algunas semanas. Entonces uno dice, bueno, esto es un lío extra que no estaba, entonces debería estar peor. Bueno, pero capaz que no. Capaz que todo esto, por ejemplo, hipótesis, ¿no?, puede terminar generando una reacción defensiva del votante frente amplista que dice, che, pará, dejemos de pegarle a lo propio, ya es demasiado, vamos a defender. O capaz que la gente dice, bueno, pobre Orsi, al final no es tan malo, no sé. Eso puede ocurrir, ¿no? Porque muchos ángulos. Entonces, la opinión pública tiene todavía, para que hace 30 años estoy trabajando en esto y no me desapasiono de la opinión pública, me sigue apasionando porque tiene una característica misteriosa que no la podemos predecir del todo. Claro. Si la pudiéramos predecir sería aburridísimo. Sí. Primero, sería peligroso, porque si lo pudiéramos predecir podríamos manipularla. Y bueno, todo el mundo quiere manipular la opinión pública a tu favor, pero la opinión pública resulta que no es tan fácil manipular. Hay muchos intentos, pero no es tan fácil. Pregúntenle al gobierno, por ejemplo, ¿no? Si fuera tan fácil manejar la opinión pública a su favor. No, los gobiernos pregúntenle a Trump en Estados Unidos, es decir, los gobiernos les encantaría
poder manejarlo e intentan hacerlo. Las empresas, todos los poderes intentan manejar la opinión pública. La opinión pública es un objeto que se resiste y tiene sus áreas de independencia y como es algo que no vemos hasta que alguien metemos la cabecita con alguna encuesta, porque depende de esa interacción constante entre los ciudadanos, que la buena parte es invisible, entonces siempre tiene como ese halo de misterio hasta que venimos nosotros los preguntones a desasnar un poco a la población. No, igual sin duda debe ser muy poderoso comprender a la opinión pública, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que toma decisiones, o ya, bueno, también si vamos a la investigación del mercado, conocer qué piensan tus consumidores. Digo, para vos, ¿cuál es la utilidad de tener esta información de la opinión pública para un gobernante, ¿no? ¿Qué puede hacer Orsi después de estos datos, teniendo estos datos? ¿Qué variables debería mirar más? ¿Qué es lo que le dice, mirando la opinión pública, lo que debería hacer, ¿no? Claro. En primer lugar, ¿para qué sirve? Bueno, en primer lugar, para saber dónde estás parado. Porque imaginemos un mundo donde no hubiera encuestas. El gobierno se relanza en marzo, hace un muy buen discurso, a mi juicio, Orsi, el 1 de marzo, planes, propuestas, etcétera. Y en un mundo sin encuestas, el gobierno podría decir, che, la gente está haciendo las cosas bien, la gente es fantástico. Entonces, la verdad que lo primero es entender lo que la gente está sintiendo. Sobre este punto podemos tener dos visiones, la positiva y la negativa, la romántica y si querés, la pesimista. Desde el punto de vista romántico, optimista, uno diría, bueno, qué mejor que los gobernantes estén pendientes de lo que la gente siente o piensa intenten responder a eso. Es buenísimo que haya encuestas porque si no, las burbujas del poder te aíslan, eso lo sabemos. Entonces, y como muchas veces tenemos minorías movilizadas contra a veces mayorías silenciosas, muchas veces el ruido de los medios, las redes, etcétera, no corresponde con lo que está sintiendo el conjunto de la población. Entonces, las encuestas vienen a desarmar mitos, creencias o a romper burbujas y a darle a los poderosos, los gobernantes, partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, a darles una mirada, objetiva en algún sentido. Esto de objetiva lo digo entre comillas porque esto de la objetividad es polémico en sí mismo, pero por lo menos algo que te rompe una burbuja y te objetiva algunas circunstancias. La mirada pesimista sobre esto es decir, bueno, un gobierno o un empresario o un partido político no puede estar solo mirando encuestas y siguiendo lo que las encuestas dicen. Por más que lo que las encuestas dicen es lo que la gente dice, porque a veces se utiliza esto despectivo. Solo sigue lo que las encuestas le dicen. Pero es distinto decir, sigue lo que la gente les dice, ¿no? Y al final, ahí depende si crees o no en el profesionalismo y en lo que la encuesta te muestra. Hay una discusión filosófica de quién tiene el poder, ¿no? Totalmente. Hay una discusión filosófica ahí, pero desde este punto de vista también es relevante decir, bueno, un líder no es solo el líder que escucha a sus ciudadanos, con o sin encuestas, y se deja guiar por ellos. Un líder también tiene que guiar a veces contra lo que el ciudadano siente, pues si no, no es líder. El líder a veces tiene que liderar y nadar contra corriente. Entonces, el mejor líder claramente no es el que solo sigue encuestas, ni tampoco el que gobierna de espaldas a la gente o a las necesidades de la población. El gran líder, y no es fácil, es combinar efectivamente esa capacidad de escucha con esa capacidad de liderazgo. Y se habla mucho de que cuando hay una buena oposición, eso influye sobre la opinión pública del oficialismo, ¿verdad? Pero las encuestas sobre la aprobación de la oposición tampoco fueron tan buenas. Sí, igual el indicador Ustedes no las miden igual, ¿no? Nosotros lo medimos, pero con fines muy, muy puntuales, porque la evaluación de la oposición yo creo que es un indicador bastante difuso que no necesariamente, por ejemplo, en el periodo pasado, cuando gobernaba la calle Pou y el Frente Amplio de la oposición, nosotros medíamos el desempeño de la oposición. Y el desempeño de la oposición era muy malo. ¿Cómo se está desempeñando el Frente Amplio de la oposición? Las encuestas le daban muy mal. Pero en paralelo, el Frente Amplio empezó a crecer en intención de voto. Entonces, una cosa es que vos digas, porque ese desempeño malo del Frente Amplio, evaluado negativamente en aquel momento, quizá era porque está siendo demasiado blando con el gobierno. O otros porque está siendo demasiado crítico. Entonces, y aparte en aquel momento el Frente Amplio todavía era un partido único en la oposición, por más que es una coalición también. Pero hoy que la oposición está compuesta por 6 partidos,
¿qué es la evaluación de la oposición? ¿No? Como, como si existiera también una posición concreta, ¿no? Exactamente. La crítica se le hacen a los sistemas multipartidistas que no se puede identificar a la contraparte del gobierno actual. Sí. Exactamente, y de hecho, una de las propias críticas que hoy se hace a la oposición o a la coalición republicana es su falta de articulación, su falta de organicidad. Claro. Entonces, es un indicador relativamente difuso. Entonces, de cualquier manera, cuando uno evalúa otros indicadores que a mi juicio son más confiables, o por lo menos que yo considero más relevantes para mi matriz de análisis, como la imagen de los líderes políticos de la oposición, está claro que, con la excepción de Lacalle Pou, el liderazgo político de oposición tampoco pasa por un buen momento, ¿no? Buena parte de los líderes políticos de oposición también están siendo el único líder con saldo positivo es Lacalle Pou. El resto, tanto del oficialismo como de la oposición, todos tienen saldo negativo, y eso sí habla de cierto malestar con el conjunto del elenco político de ambos bloques. No, claro. Y que Lacalle, perdón, es el único que no se muestra. O sea, tampoco tiene chance de tener una desaprobación porque no tiene qué hacer para mandársela. Bueno, es una estrategia también, y aparte ¿no? se fue con una imagen bastante positiva de su Se fue con una imagen positiva. Sí, con 6 de 10, creo. Y ha logrado mantener eso, a pesar de que, porque a veces también es cierto que el estar un poco, digamos, más preservado, más sí, a veces puede ser una buena estrategia, que la aplicó, por ejemplo, el expresidente Tabaré Vázquez entre su primer y su segundo mandato, ¿no? De hecho, o Pepe Valle ya por el 1911. O Julio María Sanguinetti entre su primer y su... Es decir, los tres antecedentes de personas que fueron... Los únicos tres de personas que fueron electas 2 veces, también tuvieron la presión del expresidente Vázquez en su periodo en el medio. Literalmente me voy a llamar a un profundo y prolongado silencio, un PPS, profundo y prolongado silencio. Se instaló... Y efectivamente Vázquez tuvo un profundo, prolongado silencio durante buena parte del periodo del medio, que fue el gobierno de Mujica. Bueno, ahora Lacalle Pou parece estar en una estrategia parecida. A veces esas cosas funcionan, a veces no. Hoy por hoy lo que podemos decir es que Lacalle Pou ha mantenido su imagen positiva en este periodo. Sí, a mí un poco lo que me da la sensación también es que vos cuando te pones a medir la oposición y los números le dan tan mal, terminás generando como una rosca del que se vayan todos y todo ese tipo de cuestiones que capaz que generan un descontento, o sea, masifica el descontento de algo que capaz que en realidad no es tan así, por lo mismo que explicabas recién, o sea, el Frente Amplio no era bien valorado como oposición y sin embargo ganó. Sí, ahí hay dos fenómenos. Primero, que siempre la oposición capitaliza el descontento naturalmente. Sí. Aunque la oposición no haga nada, cuando la gente está descontenta con la marcha de las cosas, la gente empieza a mirar con más cariño a la oposición en algún momento. Eso ha sido... Estamos en una época que, primero, siempre ha sido así, y segundo, hoy... ayer tuvimos elecciones en Colombia que confirma, entre otras cosas, la norma de que los oficialismos pierden. O sea, hay una cuestión de que los oficialismos pierden en esta era de las sociedades molestas, de las clases medias molestas, de la inmediatez. Los oficialismos cada vez les está costando más generar resultados positivos que le permitan continuidad. Estamos en una era de antioficialismos, o sea, donde el oficialismo les cuesta mucho. Y bueno, y entonces, y adicional, pero después otro problema es este tema del malestar con el conjunto de los ciudadanos. Ahí tenemos evidencia ambivalente, porque por un lado hubo alguna publicación nuestra en febrero que mostraba que los niveles de interés en la política de los uruguayos eran más bajos, pero no tanto como en los peores momentos de otras épocas. Sin embargo, la cosa se ha puesto un poquito gris en los últimos meses. Estamos empezando a sentir, sí, un poquito de malestar con el conjunto del sistema. También es cierto que los líderes políticos, no sé si ayudan mucho en el fondo y en las formas en que se están vinculando entre sí, muy agresiva, muy... Entonces creo que eso sí, yo creo que si no hay una toma de conciencia del conjunto del liderazgo político en esta época, podemos llegar a dilapidar o por lo menos poner en riesgo uno de los principales capitales políticos del Uruguay, que es cierta civilidad política que sigue siendo, pero bueno, ojalá no termine, muy llamativa en la región. Claro, el lunes relacionado con eso, yo me acuerdo una vez en un evento del CED que te hice una pregunta, era en 2024, contexto de las elecciones, y te pregunté
sí tomando en cuenta el contexto internacional del avance de las derechas, hoy capaz podemos definirlo como el avance de los outsiders, pero si uno ve el mapa es derecha básicamente casi todo, si eso podía traducirse acá en Uruguay también. Y en ese momento me respondiste que no lo veías de esa forma, y al final tuviste razón porque, bueno, terminó ganando la izquierda en el Uruguay, pero bueno, podemos decir que todavía es un proceso que no ha madurado, que el Uruguay es más lento, y capaz que puede llegar a traducirse en algo más concreto en las próximas elecciones. Sí, sin duda. Esa es mi pregunta ahora, tomando las encuestas, analizando que la gente ve un desgaste en el sistema político, y analizando, yo sé que ustedes analizan ya con encuestas, pero si uno entra a las redes sociales también se ve un desgaste del sistema político. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi pregunta es si es ahí como un cambio en el liderazgo político del Uruguay. Yo creo que lo que hubo, sí, creo que sí, pero creo que lo que hubo como explicación fundamental de esto es un cambio de contexto. Creo que el Uruguay del 2024, cuando yo te respondí esa pregunta y cuando se desarrollaban las elecciones del 2024, era un Uruguay calmo, un Uruguay donde el uruguayo medio estaba tranquilo, estaba confiado de que había un oficialismo que era bien evaluado y que si había continuidad en el gobierno no iba a haber demasiados problemas, y había una oposición que el Frente Amplio en ese momento, que también era bien evaluada, que había dejado buen recuerdo de sus gobiernos, y que si ganaba el Frente Amplio no había mucho temor ni mucho cuestionamiento de que hubiera continuidad o cambio. Ese escenario de cierta calma centrípeta, que era muy raro en el mundo, bueno, hoy ya no existe. Hoy estamos en Uruguay, todo tarda pero llega, hoy estamos en Uruguay un poco más polarizado, hoy empezamos a ver y a sentir a los ciudadanos más inquietos, más nerviosos, más cuestionadores del gobierno y más cuestionadores de la oposición, ¿no? Entonces donde estas lógicas de la polarización política empiezan a permear, no tan fuerte como en otros países, pero empiezan a permear. Eso puede acentuarse o puede atenuarse, entonces si efectivamente eso se continúa acentuando, podemos llegar a una elección 2029 con ofertas mucho más polarizadas por la derecha y por la izquierda de lo que vimos en 2024, donde fue una elección donde los dos bloques convergieron hacia el centro. Candidatos moderados, candidatos dialoguistas, candidatos que eran hasta muy relativamente parecidos entre sí en estas fases, ¿no? Bueno, ese humor del ciudadano uruguayo que llevó a esa oferta electoral y a ese resultado, no necesariamente va a ser el mismo en 2029 por derecha o por izquierda, porque si hablamos de polarización, hablamos en realidad de dos bloques que se retroalimentan. Porque, claro, sí. A ver, no solo la derecha. Exacto, porque ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, y hoy hay un análisis, un tuit creo que es de Mario Riorda, que el consultor. Mario Riorda, consultor político argentino. Exactamente, argentino, que creo que dice, a partir de lo de ayer en Colombia tenemos primero un avance de las derechas que parece que están monopolizando o gobernando América Latina. Segundo, buenas votaciones de las izquierdas. Porque en todos los países estamos con balotajes que se definen por poquito. No es que, mirá, tenemos una ola de derecha que en todos los países gana 70-30, 80-20. No tenés una izquierda aplastada, tampoco en Bolivia. Es decir, son elecciones, tampoco en Perú. Tampoco. Tenés elecciones que están cabeza a cabeza. Está la elección uruguaya del 2024. Ahora. Bueno, por Colombia, por supuesto. Entonces, tenés una derecha que gana y gobierna, pero no 70-30, no 80-20. Tenés casi un 50-50. Se parece más esto a un castigo a los oficialismos, volviendo a lo de hoy, que a una ola de donde la derecha crece y arrasa desde el punto de vista de su magnitud. Distinto al socialismo del siglo XXI, que ganaba, al menos acá en Uruguay, el Frente Amplio ganó en primera vuelta. Sí, socialismo capaz que mucho, pero el Frente Amplio, ¿no? Bueno, pero se llamó así oficialmente a esa corriente. Digámosle la marea rosa. La marea rosa. Claro. Pero que yo creo que también había, y hay un libro de Rosario Cairolo, que la colega cientista política de la Universidad Católica, que hablaba del éxito de su tesis de doctorado de las izquierdas en América Latina, y concluía que buena parte del asunto era alternancia. Porque en Uruguay, en el mejor momento, en la mejor elección del Frente Amplio, el Frente Amplio no llega al 55%. No llega al 55%. Sí. Hubo una elección que gana en primera vuelta, que fue la primera de Vázquez, que gana con 50 con 45. Casi 50 y poquito. Gana primera, pero apenas superó el 50. Y las que ganó en segunda vuelta las gana con 54, la máxima, con 52, y la última la gana con 49. Está bueno tener en cuenta esos datos ahí. Entonces, en Uruguay no hubo nunca una
una izquierda que aplastara Hegemónica. hegemónica, y tampoco como ahora, ni en Uruguay ni en la región, como tampoco cuando ganó la calle Pou, en 2019 se dio una situación muy curiosa, porque en primera vuelta gana la coalición republicana con una diferencia amplia, pero 54-39, pero era 54, no era 60 o 70. Y en segunda vuelta fue también casi por un punto. Sí, Entonces, más parejo. hay elecciones que terminan en toda América Latina, elecciones muy competitivas, con un discurso político que se polariza y eventualmente con sectores del electorado que se polarizan también. ¿Y qué tendrían que hacer los oficialismos en este contexto de alternancia, en este contexto de ya pasados, no sé, los 3 meses de gobierno, que la opinión pública ya empieza a subir la desaprobación? Está complicado, realmente. A mí no me gustaría ser oficialista. No, a mí tampoco, la verdad. En ningún país, ¿no? Realmente porque estamos No, en en un ningún cambio de país, porque época. pensás en Colombia, Sí, pensás claro, en Perú. obvio, Bueno, en Perú ya te vas. Pero lo vimos en Uruguay, con Directamente. un gobierno bien evaluado hasta el final que pierde en 2024. Entonces no es una época sencilla. Hay varios colegas sociólogos que están hablando esto de un cambio de época, del malestar de las clases medias, de la aceleración de las demandas, del fin de las certezas de la posguerra, que nos generan un mundo, la revolución de la inteligencia artificial, que nos genera mucha incertidumbre laboral y personal hacia el futuro. Entonces, un conjunto de cosas que nos tienen inquietos y que en esta época de la velocidad acelerada les pedimos a los gobiernos que nos resuelvan todo ya. Y los gobiernos no pueden resolver todo ya, ni acá ni en ningún lado. Entonces, es difícil. Una estrategia posible, pero que a los políticos no les gusta mucho, es intentar reducir las expectativas. Si mirá, no te voy a poder solucionar todo. Bueno. Lo que pasa es que este gobierno transitó por ese camino. Claro, la revolución de las cosas Exactamente. simples. Y bueno, y la Y gente. tampoco gustó. Porque al final la gente dice, mira, flaco, está todo muy lindo, pero yo quiero más, yo necesito Las más. revoluciones no son simples, muchachos. Claro. Entonces, no es fácil, porque está claro que no se puede transformar la realidad. El gobierno lleva un año y poquito. Sí. Recién casi ahora nada. está empezando a gobernar con presupuesto propio. Entonces, es difícil. No, la verdad que es difícil. Yo creo que más allá del rol del oficialismo de la oposición, que obviamente en un mundo de alternancias, los oficialismos, y así como ocurrió en el pasado, oficialismos y oposiciones en el futuro también podrán cambiar, y eso habla también de democracias sanas. Creo que como colectivo de una cultura política sana debemos a veces entender al que le toca circunstancialmente gobernar y no tirar tantas piedras, porque sabés que si te toca a vos, capaz que tampoco vas a poder hacer las cosas perfectas. Sí, o sea, el otro día estábamos hablando de esto, justo ahora se está interpelando Done, y es como que yo no entiendo qué tanta cosa puede haber hecho Done hasta hoy como para interpelarlo, más que subir algún impuesto, ¿viste? No, y ya va la tercera estamos a junio. De marzo a junio ya van 3 interpelaciones. Sí, bueno, yo ahí tengo, a ver, sí, hay un récord de interpelaciones, capaz que es un poquito en exceso, pero yo soy institucional, yo creo que la oposición interpele, convoque a los ministros al Parlamento y les pida cuentas sobre lo que lo que quieran preguntar, me parece un ejercicio sano de la democracia, me parece muy democrático también el espíritu con el que O'Donnell ha manifestado, O'Donnell y el resto de los ministros, sí, cada vez que me convoquen voy a estar, porque está bien, es su obligación. A mí me preocupa más las formas, ¿no? Las Sí, formas. total. Sí, es que va un poco por ahí lo que pienso yo, o sea, O'Donnell tampoco está tan lejos ideológicamente de Ojeda, poner que era hoy el que escuchaba en la interpelación antes de que arrancara el programa. Y sin embargo le está dando con un caño. Y es como que mucho menos, me parece que es para mucho menos. Pero bueno, o sea, yo entiendo que están intentando capitalizar también lo que decías vos, el descontento con el oficialismo. Pero me parece que se está descuidando completamente todo lo institucional. Todo es más, te voy a decir una cosa. Sí. Se lo interpela porque se necesitaba... Es un tecnicismo, porque se necesitaba una menor cantidad de aval para llevarlo al Parlamento que para lo otro, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, desconozco, para citarlo al Parlamento, a que se presente. Sí, a veces es cierto que hay algunos mecanismos que se fuerzan, Claro, pero la interpelación termina siendo como más potente, ¿verdad? Sí, claro, no hubo mayoría para citarlo a comisión, entonces termina interpelando, que tiene una mayoría más leve. Sí. Pero bueno, sí, lo que muchas veces ocurre en estos procesos, yo tengo el temor de que esto se empiece a estar generando, es que la gente, la opinión pública, esta misteriosa, que muchas, que
no está siguiendo la agenda política con el mismo nivel de detalle que nosotros. Por suerte les hace muy bien. Sí, muy saludable. Felices. Pero que cuando esporádicamente ve los flashes que le llegan y bueno, ve cosas que no le gustan, ¿no? Entonces ahí el analista argentino Carlos Pañi, en una charla que tuve oportunidad de presenciar hace algunos años ya, hablando de la realidad argentina, él habló de que en Argentina el circo político es un circo del cual la mayor parte de la gente en realidad está fuera del circo. Es decir, que adentro del circo vos tenés trapecistas, malabaristas, algún payaso, decía él, haciendo su obra, sus gracias, y suponiendo que la gente le está dando bola, pero no es ni siquiera que la gente no le está dando bola, es que la gente ni siquiera está en el circo. Sí. Y la gente está por afuera de la carpa del circo dando vueltas por ahí, y de repente miran para adentro y cuando ve algo que no le gusta, dice, esto siempre haciendo lo mismo. Entonces, es un enorme riesgo de la clase política, de que tengamos un circo citando a Pañi y obviamente jugando un poquito con los términos de payasos, malabaristas, equilibristas, y que la gente en realidad ni siquiera lo mire. Claro. Y lo poco que ve de la religión de la carpa no le gusta. Sí, es muy buena esa definición, porque creo que es lo que está pasando. O sea, ese es mi temor. Que obviamente si cruzamos el charco seguramente está pasando, si nos vamos al norte seguramente está pasando, si vamos a Europa, en muchos países seguramente está pasando. Y en Uruguay sería una lástima, ¿no? Sí. Hay investigadores, creo que es Fabri Carneiro, uno de los que lideran este tipo de estudios, que dicen que para ellos se viene un ciclo de alta alternancia, donde los gobiernos no se van a poder seguir uno tras otro. O sea, nadie va a ganar una reelección de acá a 20 años, ponele. La penca de Fabri Carneiro. La penca de Fabri Carneiro. Vamos a hacer la penca de Fabri Carneiro. Sí. Yo soy... Y lo argumenta con que en realidad antes del ciclo del Frente Amplio había ya una alta alternancia. O sea, desde la vuelta de la democracia, el único periodo en el que no hubo alternancia de fracción dentro del Partido Colorado. Claro. Nunca hubo un oficialismo como tal que se repitiera en Uruguay. Esa regla hasta ahora se cumple. La regularidad Garcé, en un momento también de que los oficialismos siempre pierden votos en la siguiente elección. Esto es consistente con lo que estábamos hablando antes y me parece una tesis razonable. Yo soy muy poco afecto a los pronósticos. O sea, no. Sí, bueno, Verónica Pérez el año pasado en una clase de Sistema Político Nacional nos decía, los politólogos nos tenemos que limitar a analizar, no tenemos que hacer predicciones porque no sabemos hacerlo. Exactamente, yo creo que describir la realidad y elaborar modelos a mí me resulta mucho más satisfactorio que predecir. Porque en la predicción me parece que está muy fundamentado lo que dice Fabri Carneiro, en línea también con lo que hablábamos recién, pero digamos, hay tantas variables en ciencias sociales que pueden terminar determinando comportamientos y estamos en cambios acelerados de realidades que vaya uno a saber. Bueno, una variable más que para terminar esto, que en una investigación de Julián Ganarek, que le agregó a su libro Omitir Intro, había descubierto que a cuanta más banda ancha hay en un país, más posibilidades hay de que voten negativamente, o sea, de que ese país lleve una alternancia en el gobierno. Así que eso es... O sea, es una predicción. O sea que el oficialismo debería cortar la banda ancha. Con chau eso chau banda internet. ancha y se garantiza la reelección. Volvemos a la palma mensajera y gobernamos hasta que termine el tiempo. Mal panorama para que Antel ande bien, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Es una correlación, ¿no? En términos estadísticos, que no significa que sea causalidad. No, pero en ese caso yo he leído los trabajos de Cananec, muy buenos, por cierto. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque... Y sí, pues estás constantemente como en el algoritmo. Mira, lo que sí sabemos es que las redes sociales son unos grandes distorsionadores de la opinión pública. Sí. Unos grandes aceleradores de la polarización tóxica, porque ahora todo este tema de la polarización, que arrancó como una palabra muy negativa, ponerse de moda hace como 10 años, después los cientistas políticos razonablemente dijimos, pero la polarización está bueno que haya, porque polarización es opciones. O sea, ahora se le agregó adjetivos. El problema no es la polarización, sino la polarización tóxica. Entonces, las redes sociales son grandes aceleradoras de la polarización tóxica. Claro. Bueno, Carneiro y Nico Schmidt en TV Ciudad y todos esos canales el año pasado recontra salían hablando de cómo en Uruguay en realidad lo que hay es como una especie de polarización de los partidos, pero que en realidad programáticamente no es tal.
Total. Afectiva, le gusta decir Nacho. Siempre en todo Sí. el programa trae el término polarización afectiva. Polarización afectiva. Se empezó, el primer adjetivo después de polarización era la polarización afectiva. Sí. Pero afectiva te suena hasta como cariñoso, Sí, hasta claro, como que, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, es el no vincularte con alguien que vota otra cosa. Odiar a la persona que piensa Sí. distinto. Exactamente. Casi cultural, ¿no? Algo. Totalmente. Claro, ellos lo que argumentan es que polarización afectiva en Uruguay no hay, pero capaz que ahí hasta muy poca programática. Yo creo que está empezando a haber polarización afectiva Sí. sí, en Uruguay. Y te reitero, me parece más preciso esta terminología Tóxica. más reciente de poner tóxica. No, ¿no? y ojo con esto, ¿no? O sea, sin tirar predicciones, pero ya cuando hay polarización afectiva de odiar al otro, puede terminar en conflictos graves, ¿no? Sí. O sea, no digo que vaya a pasar eso, sino que es un indicador a tener en cuenta. Es que sí, en Uruguay, por ejemplo, hay estudios como el Estudio Mundial de Valores, o estudios que miden ya estamos viendo... Hay un libro que tenés tú de valores en Uruguay. Sí, estudios sobre ese estudio, sobre esa encuesta que es el Estudio Mundial de Valores, que ya mostraba, en 2022 fue la última, que una pérdida de la confianza interpersonal en Uruguay, ¿no? La gente confía menos entre sí. Y mostraba en Uruguay el crecimiento de algunas actitudes políticas extrañas, como por ejemplo la proporción de uruguayos que estarían dispuestos a bancarse un régimen autoritario si eso solucionara los problemas, ¿no? Ahora, este año se está haciendo el Latino Barómetro, que son otras encuestas que tenemos con cierta regularidad, regionales. Veremos un poco qué nos dice el Latino Barómetro respecto a estos indicadores más preocupantes, digamos, de evaluación de la democracia uruguaya. Bueno, y sobre esto, ¿cómo podemos vincularlo con la percepción de la inseguridad, que es bastante alta y que ya hace bastante tiempo como que no baja, aunque los delitos tiendan a bajar algún porcentual? Hace poco ustedes lanzaron una encuesta que en su totalidad era un 58%, ¿verdad? 58% percibía la inseguridad como primero y segundo principal problema del país. Y es ya desde el 2008, cuando la primera pregunta de nuestra encuesta, o de las primeras preguntas de nuestra encuesta, le preguntamos a la gente espontáneamente cuál es el principal problema del país. Desde el 2008, siempre, salvo un pequeño lapso durante la pandemia, la gente dijo es la inseguridad. Entonces es una deuda pendiente de varios gobiernos atrás, que a veces se incrementa un poco más, a veces disminuye, pero no ha salido, salvo la pandemia, del primer lugar. Y que ahora empiezan a aparecer dentro de esa expresión genérica de inseguridad algunas preocupaciones más específicas, como por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado, que antes nosotros trabajamos mucho también en Paraguay, por ejemplo. Sí. Antes esas cosas uno las veía en Paraguay, pero no tanto en Uruguay. Eran acá, narcotráfico, crimen organizado, eran palabras que no existían y ahora empiezan a existir como datos sensibles, digamos, de nuestra realidad. Sí. Y eso capaz se vincula un poco a esto que hablábamos de la necesidad de las nuevas olas de la derecha, de esta percepción de, capaz que prefiero una autocracia si mi sensación de seguridad va a ser más alta, ¿no? Sí. Tenemos dos elementos ahí. Uno es efectivamente ese, ¿no? Que cuando la inseguridad se acrecienta y empezar a tener un problema sostenido, pero además con la sensación de que por lo menos cualitativamente es cada vez mayor, con homicidios ya muy notorios. Entonces, y cuando tenés, que otra encuesta que publicamos en otros meses era la imagen de líderes políticos internacionales en Uruguay, que dio que Bukele era el líder político más internacional, más admirado por los uruguayos. Cuando tenés modelos que por lo menos aparentemente funcionan, y digo aparentemente porque por un lado tenés evidencia fuerte de que funciona, por otro lado tenés evidencia de que la gente que vive en El Salvador está contenta, tenés muchas encuestas que muestran un nivel de presión altísimo, por otro lado sabemos los costos que... El Salvador no tiene la tradición democrática que tenemos en Uruguay. Y todas las investigaciones sobre violencia que hay allá. Total, pero bueno, para el pueblo salvadoreño, evidentemente en esa ganancia y pérdida, es más lo que siente que ganaron que lo que siente que perdieron. Sí. Yo creo que los uruguayos miraríamos eso como una balanza distinta. Sí, totalmente. Por lo cual no es evidente, pero entonces tenemos esa cuestión de mano dura que se instala como una demanda social, que el presidente Orsi el año pasado puso este tema en debate y fue muy cuestionado, pero que evidentemente está ahí, que hay que ver cómo se resuelve, pero evidentemente ahí estamos en un plano de conflicto de valores en Uruguay. Estamos por un lado las encuestas de valores vienen mostrando que hay un crecimiento de los valores de autoridad, de los valores de orden,
ya desde hace una década y media, si no es un fenómeno solo de corto plazo, de la demanda de orden, de la demanda de autoridad, pero por otro lado también es un país que cuida mucho lo que vos decías, los derechos humanos, el régimen jurídico. Entonces ahí hay como un conflicto de valores que hace muy desafiante la gestión de ese asunto. Pero después tenemos en estas alternancias constantes y auges de las nuevas derechas, también hay parte de este malestar de las clases medias que yo hablaba hoy, que tiene más que ver con lo económico. Hay toda una clase media global que sintió que la globalización de los últimos 20 o 30 años, que todo el mundo dice, buenísimo la globalización, trajo beneficios para mucha gente, pero no necesariamente para ellos. Y esa es la base material de una evaluación negativa de los gobiernos, digamos, a nivel global. Me sorprende que sea ese el argumento, que sea por la globalización. Sí, claro. Sí. Hay una cuestión anti-globalización. El surgimiento de las derechas en Europa, por ejemplo, es una derecha nacionalista, anti-inmigración, todo el tema de la inmigración, que eso en Uruguay no lo tenemos todavía, pero la anti-inmigración. Sí, ¿no? Y lo intentó capitalizar en 2019 y le fue muy mal. Sin duda. Y después todo el tema en Estados Unidos, por ejemplo, todo el tema de la deslocalización. Es decir, los tipos dicen, la globalización fantástica, pero al final las fábricas se van a China y el que me quedo sin laburo soy yo. Entonces, ¿de qué globalización me hablas? Entonces, hubo un conjunto de clases medias, básicamente en Europa y Estados Unidos, pero en todo el mundo occidental, que dijeron, esta es la globalización fantástico para algunos, pero a mí me complica la vida. Prefiero que proteccionismo, prefiero que la industria produzca acá y no que produzca en China, y no quiero que venga nadie de otro país a pelearme por mi laburo. Está todo bien en el mundo abierto, pero yo tengo que cuidar lo mío, y le exigen a los gobiernos que cuiden eso, y entonces eso ha generado, después de 80 años de una globalización que muy gradualmente se fue construyendo en la posguerra, una cosa que se empieza a agrietar por todos lados, ¿no? Entonces yo tiendo a ver a fenómenos como el de Trump no como una causa sino como una consecuencia de cambios sociales y culturales y económicos que terminan generando las condiciones para que un tipo como Trump u otros, no importa, no quiero personalizar, pero llegue a gobernar un país como Estados Unidos. Desde ese punto de vista sí lo entiendo. Sí, a mí me hiciste acordar justo del otro día, preparando un parcial, estaba leyendo a Hobsbawm, que hablaba de que él no entendía cómo se permitió ahí en los 70s, 80s la vuelta a la libertad de mercado absoluta. Decía, no te imaginas lo que vino después. Claro, bueno, también ahí hay modas, hay olas. Sí, obvio, sí, hay una cuestión ahí medio de olas y contraolas, ya casi cíclica se podría decir, que total, o sea, uno si mira para atrás en el tiempo es como este toma y dame constante de inclusión y exclusión capaz de las masas populares, se podría decir. Eso es así, sí. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, creo que todo este tema del orden mundial, la cooperación internacional construido desde el mundo de la posguerra en adelante, hoy está en jaque. Y eso puede ser un antes y un después para nuestra civilización, diría, ¿no? Porque si esto se termina a romper del todo, y bueno, no sé cuántas décadas más costaría reconstruirlo. Sí, bueno, Constanza Moreira con Agustín Daguerre, la otra vuelta sacaron un artículo hablando de que, estamos en un interregno gramsciano. Es probable. Sí, en cuanto a la inseguridad, por más de que del gobierno salgan programas o salgan planes para poder como solventarlo, la percepción como nunca termina de bajar a la persona a pie, no le termina de cambiar eso. Sí. Tenemos un contraste muy grande igual en seguridad, que esta encuesta nuestra, la última no, pero las anteriores mostraban. Cuando vos preguntás a los uruguayos, ¿el Uruguay es un país seguro o inseguro? La mayoría de los uruguayos te dice, el Uruguay es un país inseguro. Uh-huh. Cuando vos le preguntás, pregunta siguiente, ¿el barrio donde vos vivís es un barrio seguro o inseguro? Uh-huh. La mayoría de los uruguayos te dice que el barrio donde vive es seguro. Mira. Entonces hay un contraste, a veces nos olvidamos desde esta órbita montevideana metropolitana de que la mayoría de la población de Uruguay vive en el interior. La población montevideana es el 40%, el 60% vive en el interior del país. Evidentemente, cuanto menor el tamaño de población, mayor el nivel percibido de seguridad. Pero ese tipo que vive en el pueblito de Tambores, en el departamento de Tacuarembó, donde seguramente... Perdón, me hiciste reír porque justo mi hermana contaba el otro día que tiene una amiga de la facultad de Tambores. ¿Tambores? Sí. Bueno, me dio mucha gracia la coincidencia. Bueno,
tambores en la puerta de Tacuarembó, seguramente la mayoría de la gente duerme con la puerta abierta y Sí. no tiene... No, y la el tipo gente- de crímenes son distintos, además, ¿no? Totalmente. Porque Como mucho te robarán una bicicleta, pero ni así. O una vaca. O una vaca. Bueno, también el abigeato. El abigeato. Una vaca, una gallina. Una vaca está Sí. difícil llevarse al hombro, pero bueno. Sí. Bueno. Una vaca, una gallina. Pero esa persona que vive en Tambores, la hermana de tu amiga que vive en Tambores, probablemente diga... No, yo vivo en un lugar seguro. El Uruguay es el seguro. ¿Por qué? Porque mediáticamente Sí. se entera, o por las redes o lo que sea, se entera de los niveles de inseguridad en el país. Entonces es un tema que está muy presente en la agenda pública. No caigo en eso de decir de que la sensación de inseguridad es todo construcción de los medios. Eso no es cierto. Subjetivo. Eso no es así. Pero lo que sí es que hay esa disociación. Hay países donde, como era por ejemplo El Salvador en su momento, donde la enorme mayoría de la población sentía inseguridad constante en su barrio. En Uruguay eso existe, Sí. por supuesto, pero en zonas, diría, amplias de Montevideo, y en algunas zonas del interior, pero no hay cierto desfasaje entre la percepción de la seguridad territorial y la percepción de la seguridad global. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar con un juego, pero antes te vamos a preguntar una canción que te guste para cerrar el programa. Bueno, mirá, una canción, se las puedo poner difícil. El otro día descubrí una canción muy linda que era se llama Adiós a Minas, de los Olimareños. Adiós a Mina. Muy bien. Que no la conocía, era una canción, yo la verdad que siempre escuché mucho de los Olimareños, pero no había conocido esa canción Adiós a Minas. Bueno, Interesante. el juego tiene nombre y se llama Olfato Suaznavar. Lo que te vamos a pedir es que no respondas en base a los datos, como solés hacer, sino que respondas en base Qué a... difícil, me estás intuición. pidiendo que deje de lado 30 años de profesión Y bueno. una práctica profesional centrada en la evidencia. Solo por el juego. Si son preguntas deportivas, las respondo. Algunas sí, otras no. Las deportivas las respondo. Las políticas, Bueno, arranca Nacho. ¿Quién es el expresidente con mejor imagen? Acá podés usar los datos, yo te perdono. sí, acá el expresidente con mejor imagen. Y yo diría, ¿O quién fue el presidente que dejó el cargo con mejor imagen, capaz? el presidente que dejó el cargo con mejor imagen está muy parejo entre Mujica, Vázquez y Lacalle Pou. Vázquez 1, ¿verdad? Hoy, Vázquez 1 y Lacalle Pou. Hoy es una competencia un poco injusta porque, bueno, hay dos de los tres, digamos, que ya murieron, que son Mujica y Vázquez, y siempre, en general, la muerte Sube el termina... respeto. Genera, exactamente, acrecienta el respeto. Pero teniendo en cuenta esta variable, yo diría que es Mujica. Ok. ¿Quién es el jugador actual de la selección más respetado? ¿De la selección uruguaya? Sí. Sí. Después del partido de ayer me pregunta. El que no haya jugado. Luis Suárez. Salazar, que nació en Albacete. Bueno, puede ser, sí. Sí. Mirá que Sí, con la esos verdad que- enfoques que le hicieron, con cara de perrito mojado. ¿Sabes cómo está contra Arabia y ayer? Con Suárez ahí, Sí, fue los últimos la 15 cara minutos. Yo ya le hubiese clavado 3. ¿Cuál es la profesión más admirada o deseada hoy en día? ¿La qué? La profesión más admirada o deseada hoy en día. Politólogo seguro que no. ¿Qué? Influencer. Influencer. Bueno, Total. tiene sentido. ¿Qué famoso uruguayo podría ganar una elección? Botinelli no nos la respondió esta, se asustó. Ah. No, Lo que era pasa distinta. que, los políticos son famosos, ¿no? No, pero No. así como en este marco de outsiders. Un tipo de en el farándula. mundo. Claro. Un Suárez, por Un ejemplo. outsider, lo por ves. ahí a la vuelta. Cantante. Claro, vale poner Suárez de vuelta. Vale repetir. Bueno, sí, te la aceptamos. No, esa es muy difícil. Suárez te arma una guerra civil Peñarol Nacional. Claro. Está brava esa, claro. está brava. Ahora, después de Como los Nacional. hinchas de Nacional somos mayoría, obviamente ganaría. Claro. Pero. No, El observador no dice lo mismo. Al bar. Pero está bien. Yo no, voté lo- esa encuesta en el observador. No, es muy difícil en Uruguay imaginarse que alguien llegue a presidente sin haber hecho Carrera. un carrera o por lo menos un pasaje a la política. Tenemos casos de gente que viene de fuera de la política, que transita y que a veces tiene éxito, no han ganado, pero por ejemplo, Manini Ríos en 2019, que venía del mundo militar, fue un caso exitosísimo, funda un partido político Sí. de la nada y tiene el 11% de votos en su primera elección, casi igual que el Partido Colorado. Después, bueno, su desempeño no fue el mismo, pero es un caso de éxito. Y perdón, Juan Sartori. Perdón, pero Manini, porque en realidad decide candidatearse solo a senador, si se hubiese candidateado a diputado también quedaba. O sea, Cabildo Abierto hoy en día tiene Bueno, dos eso es diputados cierto, que eso sí. sí, pero tuvo 2% de votos, Sí, ¿no? obvio. Digamos, el éxito de Cabildo como oferta política de Manini fue claramente 2019, 2024 Sí, no, obvio, no sin duda. repite, ¿no?
Pero Juan Sartori viene del mundo empresarial y fue un éxito político, tuvo segundo en la interna del Partido Nacional. Después tenemos a Ernesto Talvi, otro caso de éxito. Él viene del mundo privado, del análisis económico, en Ceres, y fue candidato del Partido Colorado y le fue bien, fue canciller, o sea, contribuyó al triunfo de la coalición. Ahora tenemos más recientemente a Blanca Rodríguez, que da el paso a la política siendo candidata al Senado, tiene una buena imagen pública, pero ustedes me preguntaron quién podía ser presidente. Yo no me imagino, me resulta difícil imaginar, no es imposible, porque en otros países ha pasado que eso vaya a ocurrir en el corto plazo en Uruguay. ¿Quién es el músico uruguayo más querido? Qué pregunta, el músico uruguayo más querido. Yo creo que podría ser Jaime Ross. Sí. O Rubén Rada. O Rada, yo estaba pensando en Rada. Sí, yo pensaría más en Rada, la verdad. Más querido Rada, capaz. Sí, capaz que más respetado como músico Ross. Sí. Acá hay otra pregunta parecida a la otra, pero capaz no es la misma en sí, porque es ¿quién es el outsider con más chance de llegar a la presidencia? De los que ya están. Capaz que podemos decir de los que ya están. Claro, de los que ya son políticos. Pero los que ya son políticos Ya no son son políticos, outsiders. claro. No, claro, pero los que vinieron de fueron afuera. outsiders. Estos que nombraste que vinieron de afuera. Talvi, Sartori, Manini pasa que Río. ya ninguno de esos está. Bueno. Sí, capaz que la pregunta se confunda ahí con la cuarta. Sí. Podemos pasar a la siguiente si querés. Dale, pasa pasás. Un político que veas bastante subestimado. Un político que es subestimado. Yo creo que todos los políticos son subestimados. Yo le tengo un enorme respeto a los políticos. Si fuera por mí, les aumentaría el sueldo a todos los políticos. Sí, totalmente. Ajá, mirá vos. totalmente. ¿Qué Eso cosa de es muy- politólogo? Vos sabés que yo digo lo mismo y en mi casa se me real. ríen, ¿no? Totalmente. Porque yo quiero a los mejores jugando, Sí, jugando total. el país. Sí. Entonces hoy tenemos un proceso de selección negativa. Mi enorme respeto porque la enorme mayoría de los políticos hacen política por razones genuinas, contribuyen al bienestar colectivo o se tratan de contribuir, cada uno con sus visiones distintas y con sus aciertos y sus errores, pero eso es genuino y la verdad que hoy por hoy la política se ha vuelto un mundo hostil, hay muchas acusaciones muchas veces infundadas, todo este tema de la fake news que ustedes estaban tratando antes de la entrevista, muchas veces afecta a los políticos, es un tema realmente complejo, entonces yo me gustaría reconocer mi respeto a todo el elenco político en general. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el deportista uruguayo más querido? No vale repetir. ¿No vale decir Suárez? No. Por fuera del fútbol, capaz. Para variar un poco. Ah, claro. A los Se voleibolistas escuchó. no nos quiere nadie. Del básquet. Lo que pasa es que ahí yo creo que la medalla olímpica de Milton Winans en el 2000 fue un momento como que, claro, ustedes son muy jóvenes. Sí, Yo no mucha había gente no nacido. sabe quién es Sí, Milton Williams. sí, no, lo tengo claro. Pero me parece que generó esa historia del tipo de paisandú con una bicicleta que no era ni Claro. siquiera competición, que gana la medalla, conectó mucho con la épica uruguaya de ese momento. Entonces yo creo que si no es un futbolista, porque basquetbolista me resulta más difícil de elegir, pero me parece que, dado que el tercer deporte es el ciclismo, me quedo con Winans. ¿Por qué crees que hay tan pocos estudios reales hechos de qué cantidad de hinchas tiene cada equipo? No, bueno, no necesariamente hay pocos, puede haber muchos, no necesariamente publicados, porque... Bueno, sí, publicados. Así como estudios de opinión pública, pero aplicados al fútbol, decís. Claro. Claro, obvio. Que Peñarol sí. haga un estudio de Sí, opinión claro, pública. sí. De hecho, Visión del mercado. los equipos- sí, por supuesto. Ah, Eso sí, ok. son estudios. De hecho, la gente cree que tiende a pensar que nosotros vivimos solo de lo que publicamos. La No. mayoría de las encuestas, 99% de las encuestas no se publican, son para insumos privados. Recuerdo que el Sordo González decía, la vez que más me putearon en mi vida no fue cuando le erré, cuando tuve ningún problema con ningún político. El Sordo no erró en ninguna elección, por eso no era eso Sí, lo sí. que él dijo. Él dijo, no fue cuando tuve ningún problema con ninguna encuesta política, fue cuando publiqué una encuesta sobre hinchada nacional de Peñarol. Yo- Fue un quilombo. Sin ir, Entonces, sin ir a la pregunta más polémica, ¿cuál es qué porcentaje de uruguayos son hinchas de Peñarol y Nacional? Sumados. O sea, ¿cuánto queda para los cuadros chicos? casi nada. Eso lo medimos justamente hace poco y es la verdad que es muy poquito, mucho menos. Eso lo medimos hace poco por un estudio privado que tenía que ver con que tuvo esa polémica, cómo se distribuían los derechos de televisión. Y la verdad que no se alejaba mucho a lo que es los datos de venta de entradas, digamos, entre
grandes y chicos, que la diferencia es abismal. Perdón, Al lado tuyo son un tenés una golazo. hincha de Liverpool a punto de romper el llanto. Mis respetos. Ya, Bueno. Liverpool Sos de la que te no, llevaste el no banco piensa de- que son de- la misma de cantidad de Belvedere. Peñarol Nacional. Obvio, tengo 2 en el patio. Sabés que yo entrené fútbol durante 2 años en Belvedere. En serio, Ay. hermosa cancha. Divino. Bueno, ¿cómo pasaste, Nacho? Bárbaro, impecable. Me alegro. Bueno, escuchando el tema de los solimareños, nos despedimos. Muy bien, adiós amigos. Hasta la próxima semana. Quédense para Hora Puente, para FUTGPT. Síganos en todas nuestras redes y les mandamos un beso grande. Adiós. Bueno, muchas gracias, Chau, chau. nos vemos. Viajerita de los cerros, adiós abuelo